Caballeros renacentistas. Mariana Altúzar. Proyecto 8, Unidad 3. Aprendizajes esperados. Infiere algunas características del Renacimiento a partir de un análisis de una obra literaria. Establece relaciones entre las acciones de los personajes y las circunstancias sociales de la época. Identifica la forma en que la literatura refleja el contexto social en el que se produce la otra. Emplea los TIC como fuentes de información. Tema 1. El Renacimiento. El Renacimiento es un periodo que englobó de forma genérica a todos los artes, tanto la literatura como la música, la pintura, entre otros. Consistió en un momento en el que se volvió la vista atrás a los clásicos, para recuperar la esencia de la creación artística y recuperar asimismo algunas formas que se habían perdido. Uno de los elementos más característicos de la literatura de esta corriente es la importancia que recobra la naturaleza, un escenario que se convierte en el símbolo de la perfección y del placer. El origen del Renacimiento tuvo lugar en Florencia, Italia, durante los siglos XIV y XV. Esta fue la época en la que la Edad Media empieza a entrar en su etapa final y todos los cánones que se habían marcado de la estética y de la mentalidad de los hombres empezaban a ser sustituidos por una nueva mentalidad donde la razón y la ciencia abrían paso. El Renacimiento tuvo lugar en un periodo en que la sociedad de momento empezaba a ser sustituido y a conseguir grandes hazañas. De hecho, el descubrimiento de América tuvo lugar en 1492. Ocurrió cuando esta corriente artística invadía las letras y las artes. Esto hizo que se comenzara a sobrevalorar la razón y la ciencia por encima de la religión. Y por tanto, el hombre empezó a colocarse en el centro de las investigaciones y de los pensamientos. En la literatura renacentista nos encontramos con una gran influencia de la ciencia y de las investigaciones racionales. Se comienza a dar una gran importancia a la intelectualidad de la época y de las grandes incógnitas que asolaban en la realidad del momento. Temas como el amor, la naturaleza o la sexualidad fueron predominantes en los escritos de la época, y para ello se cultivaron nuevos géneros como el ensayo, los sonetos, la poesía lírica, entre otros. Tema 2. Características del Renacimiento más destacadas. Visión antropocéntrica. El hombre se posiciona en el medio del interés y debate intelectual, en detrimento de la posición céntrica que hasta el momento había tenido la religión y la Iglesia. La importancia de la naturaleza. El locus amoenus. La naturaleza comienza a adquirir una importancia muy destacada, ya que se presenta como símbolo de reflexión. Sin embargo, los escenarios naturales que se nos presentan en las obras renacentistas suelen demostrarnos una naturaleza domesticada, controlada por el ser humano. El tema del amor se convierte en uno de los temas favoritos de este periodo. De hecho, es uno de los temas más recurrentes que encontramos en dichas creaciones, y por lo general suele aparecer tenido de melancolía, tristeza, dolor, entre otros. El amor imposible, las penas vividas por un desamor o la imposibilidad del amor es la manera en la que se suele tratar de este tema que abunda en las obras renacentistas. Otros temas de la literatura renacentista. La naturaleza y la mitología recupera una posición muy destacada en los escritos de la época, ya que los autores vuelven a la vista a los clásicos y usan mitos griegos como inspiración. La mujer ideal del Renacimiento. En la literatura del Renacimiento se presenta una mujer amada que tiene unos rasgos conciertos que hace que sea mujer ideal. Por norma general, esta mujer se presenta como ojos de color, cabello rubio, piel blanca, entre otros aspectos. Aparición de la poesía lírica.
Se trata de un tipo de composición que muestra una sensibilidad extrema y donde se habla ante todo del amor y de los sentimientos de poeta, un género que usa el soneto para poder expresarse. Expresión clara y sencilla. Textos que huyen del oscurantismo medieval y ofrecen construcciones naturales sencillas y que son fáciles de comprender. La claridad es uno de los rasgos distintivos de estas obras. Reducción de la moralidad en la literatura. En este movimiento ya no se escribe con el objetivo de aleccionar a la sociedad, ni de instruirle un motivo religioso y ético, sino que se escribe para poder comunicar los sentimientos humanos y para poder comprender mejor al ser humano en toda su inmensidad. El anunciador. Se trata de la persona que habla en los poemas, la voz que se comunica con nosotros para explicarnos la historia. Tema 3. Obras y autores destacados de la literatura del Renacimiento. Autores destacados del Renacimiento. Dante Alighieri, 1265 a 1321. Ludovico Ariosto, 1474 a 1533. Torquato Tasso, 1544-1595. Edmund Spenser, 1552 a 1599. Baltasar C., 1478 a 1529. Miguel de Cervantes, 1547 a 1616. Obras destacadas. El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. Sueño de una noche de verano, William Shakespeare. Orlando Furioso, Ludovico Ariosto. Utopía, Tomás Mora. Cancionero, Francesco Petrarca. Divina Comedia, Dante Alighieri.